Revelaciones divinas. Eliseo, el profeta que transformó 3 vidas sagradas en 850 AC. Em el terceiro ano do reinado de Jorão, hijo de Acab, a terra de Israel temia o domínio do exército sírio. Dotã se alçava, pequena e insignificante, como um faro de esperança. Ali residia Eliseu, o profeta de Deus, conhecido por sua comunhão com Yahvé e seus milagres prodigiosos. A menudo, a gente buscava seu conselho, e não em vão, pois em um tempo de impiedade e apostasia, Eliseu se erguia como um pilar de fé ante a adversidade. Um dia, ao cair a tarde, 3 almas atribuladas chegaram até sua morada. O primeiro, um homem de negócios chamado Abinadab, se deteve na porta tambaleando-se pelo peso de suas dívidas. Havia sido um comerciante próspero, mas as más decisões o levaram ao abismo da ruína, e seu coração palpitava com desesperação por resgatar sua vida e seu honor. O segundo, um jovem chamado Elias, era um estudante consumido pela angústia. Se encontrava perdido em um mar de dúvidas existenciais, perguntando-se o propósito de sua existência em um mundo que parecia desmoronar-se a seu arredor. Cada pergunta não respondida era um novo ladrilho na muralha de seu desânimo. A terceira era Miriam, uma mãe angustiada, cujos olhos refletiam o tormento de seu hogar em descomposição. As dificuldades econômicas e o sofrimento familiar la levavam ao borde da desesperação, sentindo que o futuro era um abismo sem esperança. Eliseu, ao vê-los, sentiu uma profunda compaixão e os conduziu ao interior de seu hogar. Se arrodilhou, seu coração alçou súplicas a Deus, clamando por direção e restauração. Em esse instante, uma luz sobrenatural iluminou a habitação, e a presença do Altíssimo se sentiu em cada rincão. Minestro orava, revelações começaram a fluir nas mentes e corações de Abinadab, Elias e Miriam. Um sussurro divino se apoderou deles. A voz de Deus penetrou como um raio de luz. Abinadab compreendeu que seu êxito não dependia de suas estratégias comerciais, mas de sua fidelidade a Yahvé. Ante esta revelação, se sentiu impulsionado a agir com justiça e a compartilhar o que tinha com os menos afortunados. Elias, com o brilho da esperança em seus olhos, descobriu que o conhecimento sem propósito era vazio. Desde esse momento, se comprometeu a buscar o eterno em vez do efêmero, invitando a seus companheiros a uma viagem de busca espiritual. Miriam se quebrantou em lágrimas mentre recebia consolo. As promessas de Deus lhe alcançaram com a certeza de que sua família não estava sola. A esperança começou a renascer em seu coração, algo que creia perdido. À medida que Eliseu impartia sua sabedoria, os céus pareciam abrir-se. Era evidente, Deus estava obrando por meio desses 3 jovens. Sem entanto, apesar da transformação inicial, uma sombra de dúvida cernia sobre eles. A pressão do mundo que os rodeava começava a aflorar. Confíen en el Señor, les instó Eliseo. Despréndanse de sus temores y reconozcan la obra soberana de Dios en sus vidas. Juntos elevaron sus voces en oración obstinada, y con cada palabra un eco de esperanza resonaba dentro de ellos. Sin embargo, Eliseo también sabía que este camino de fe era continuo. La historia se detiene en este momento crucial, dejando la decisión de cada joven suspendida en el aire. ¿Confiarán plenamente en Dios y aceptarán la transformación que Él ofrece, o permitirán que las dudas y la presión del mundo les absorban de nuevo? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia.
Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día siguiente, el sol brillaba con una luz inusual que parecía reflejar la expectante fe que comenzaba a brotar en Abinadab, Elías y Miriam. Los caminos de Dotán estaban llenos de murmullos y rumores. La gente anhelaba ver los cambios y los corazones comenzaban a abrirse a la esperanza que trajo el profeta Eliseo. Mientras tanto, Eliseo se retiró a orar en las montañas cercanas. Solo en la cumbre buscaba a Yahvé, clamando por guía y protección sobre aquellos que estaban bajo su cuidado. «Oh Dios de Israel», clamó, «tú que estás en lo alto, escucha la angustia de estos jóvenes, fortalece su confianza y revélales tu propósito divino». Una nube oscura se aproximaba desde el horizonte, una sombra del ejército sirio, un recordatorio tangible de las amenazas que acechaban a Israel. El vuelta sobre la tierra y la atmósfera vibrante hizo que el corazón de Eliseo se inquietara, pero sabía que la fe trae consigo oportunidades, incluso en la adversidad. Regresó con renovado fervor y encontró a sus 3 acompañantes en la misma habitación donde se había realizado el encuentro divino. Sus rostros eran una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué es lo que ven en vuestros corazones ahora?», preguntó Eliseo, con su voz suave pero firme. Abinadab, aún con el peso de sus deudas, se adelantó. «Profeta, deseo reparar mi vida, pero temo que lo que has dicho requiere renunciar a lo que aposté». Elías, con la mirada fija en el suelo, intervino. «A veces parece que el conocimiento que adquirí solo me llena de angustia. Quiero propósito, pero dudo si soy capaz de encontrarlo». Miriam, con la tristeza aún en sus ojos, dijo: «¿De qué sirve la esperanza cuando la realidad me grita que no hay salida?». La atmósfera se llenó de una profunda inquietud, mientras las palabras de cada uno se entrelazaban con las ansiedades del otro. Las palabras de Eliseo eran como flechas en el aire. «Confíen en el Señor, pues su poder no se limita a lo que ven. Tengan valor. Con la fe se quebrantarán las cadenas de la duda y la desesperación». Todos se miraron, y el murmullo de la lucha interna resonó en el espacio. Entonces Eliseo decidió llevarlos a un lugar más lejano, donde la comunidad pudiese ver a Dios en acción. «Hoy iréis al río de Kishón», dijo con decidida seguridad, «donde el Señor se manifestará, y vosotros, testigos, conoceréis su poder». Con un paso acordado, los 4 se encaminaron, su fe comenzando a tomar forma. Llegando al río, las aguas corrían y chisporroteaban, con la vivacidad de la vida. Eliseo se arrodilló y oró en voz alta, pidiendo al Señor que manifestara su poder con señales evidentes. De repente, un murmullo se hizo eco en los alrededores, como si la misma tierra respondiera a la voz de Dios. Una nube de polvo se levantó en el horizonte, y las aguas comenzaron a agitarse. Abinadab, Elías y Miriam observaron cómo una figura, vestida de luz pura, emergía de las aguas. Era un ángel del Señor, portador de un mensaje celestial. Así dice el Altísimo: la fidelidad será recompensada, y la esperanza será restaurada. Esperad en mi palabra, y veréis glorioso mi poder. Eliseo, atónito y reverente, comprendió que el mensaje era para ellos.
En la inminente crisis se revelaba un plan divino, y los corazones de sus acompañantes se llenaron de un renovado fervor. La sombra de la opresión siria ya no parecía tan temible. Con una mezcla de asombro y expectativa en sus corazones, les instó a no olvidar lo que habían aprendido. El camino a la fe no es fácil, pero es el único que conduce a la restauración. Sin embargo, una pregunta caía aún sobre ellos. ¿Aceptarían el desafío del camino que Dios preparaba para sus vidas? Mientras el viento comenzaba a soplar, abriendo el camino a nuevas posibilidades, la historia de cada uno de ellos estaba a punto de ser entrelazada con un propósito mayor. Pero esa historia aún se ocultaba, como el diseño soberano que Dios tejía a través del tiempo. Pero, ¿qué vendrá después?, se preguntaron, alzando sus miradas hacia el cielo, donde el susurro de un nuevo comienzo ya se sentía en el aire. Y así el misterio permanecía. En la soberanía divina había algo más, algo que solamente se revelaría en su andar de fe. El aire en el río de Kishón vibraba con la promesa de lo sobrenatural. La figura del ángel se desvaneció, pero su mensaje resonaba aún en el corazón de los presentes. La fidelidad será recompensada, murmuró Abinadab, con los ojos llenos de determinación, señalando que debemos actuar en consecuencia a lo que hemos recibido. Eliseo, apreciando la luz renovada en sus rostros, aprovechó la ocasión. El poder de Dios se manifiesta cuando tomamos el paso de confiar en Él. Hasta ahora habéis visto lo que el Altísimo puede hacer, pero ahora corresponde a cada uno de vosotros responder a su llamado. Mientras las aguas del río continuaban fluyendo, los pensamientos de Miriam se centraron en su vida, en las decisiones que había tomado. ¿Cómo puedo ser verdaderamente libre de mis cadenas?, reflexionó. El tiempo que pasé en la desesperación me dejó vacía y ahora siento que debo arriesgarme a buscar más que una mera señal. El sentido del peligro no se desvanecía. El eco de los rumores sobre el ejército sirio se había intensificado, y el temor acechaba como un león en la oscuridad. En medio de esta ansiedad, Elías habló con fervor. Si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La batalla no es nuestra, sino de Dios. Su voz resonaba con firmeza, elevando la fe de sus compañeros. Eliseo, sintiendo la conexión entre ellos, levantó la mano. Yahvé promete protección a aquellos que confían en él, pero siempre debemos ser vigilantes y astutos. La fe no es un rostro pasivo, es compromiso y acción. Los tres se miraron, comprendiendo que no solo se trataba de una transformación espiritual, sino también de la misión de llevar esperanza a otros. ¿Y si alguien más necesita nuestro testimonio?, preguntó Miriam, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo en tonos de fuego. Precisamente, asentó Eliseo, el propósito de Dios es colectivo. No solamente seréis testigos, seréis luz en medio de la oscuridad. La esperanza que habéis recibido debe expandirse. En ese momento, un estruendo resonó en la lejanía. Un grupo de soldados sirios apareció a la vista, su armadura centelleando a la luz del atardecer. Sin embargo, en vez de caer en la desesperación, Eliseo se volvió hacia sus compañeros y con voz potente declaró: «El Señor del universo pelea nuestras batallas, su mano está sobre nosotros». A medida que los soldados se acercaban, una atmósfera de tensión llenó el aire. ¡Oh, cómo sus corazones palpitaban!
Pero el espíritu de confianza que impregnaba el lugar surgió con más fuerza. «No temáis», repitió Eliseo, «pues hay más con nosotros que con ellos». Recordó entonces la conversación que tuvo con su siervo Giezi. Lo que se ve es solo una parte de la realidad. Los ejércitos celestiales rodean a aquellos que confían en el Señor. Entonces Eliseo oró fervientemente: «Oh Dios, abre los ojos de los que están con nosotros, que vean la victoria que has preparado». En aquel instante sus corazones se llenaron de coraje y fe. De pronto, los ojos de Abinadab se abrieron desmesuradamente. Vio una vasta multitud de ángeles armados con espadas de luz rodeando a los sirios. «Ahora veo», exclamó, «el Señor ha desplegado su ejército a favor de su pueblo». Al vislumbrar la soberanía divina, Elías y Miriam también se unieron en adoración. La presión de la opresión se despejaba, el miedo se disipaba y la fe florecía como un jardín en primavera. «Este es el momento», dijo Eliseo. «Debemos avanzar en la misión que Dios nos ha encomendado». Mientras se preparaban para enfrentar a los sirios, una pregunta se formaba en el aire. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en el desenlace de esta batalla? Su historia estaba apenas comenzando, y aunque había luz en el horizonte, la creciente oscuridad de la adversidad no se había desvanecido. Un susurro divino resonó en el corazón de cada uno mientras avanzaban. Lo que vendrá revelará el vasto propósito de Dios. La fe es la clave que abre las puertas de lo inesperado. Así, desde la profundidad de su angustia, emergía una esperanza inquebrantable, y la revelación de su plan soberano aguardaba en lo desconocido. El sol descendía en el horizonte, y la sombra de la incertidumbre se alargaba sobre el campo. Eliseo se adelantó, su figura inquebrantable desafiando la oscuridad que se cernía. «Avancemos, amigos, la luz del Altísimo nos guía. Es el momento de testificar la grandeza de su poder». Abinadab, sintiendo el fervor vívido en su corazón, asintió con energía. «No estoy dispuesto a permitir que el miedo nuble lo que he visto hoy. Demos pasos hacia la victoria que Él ha prometido». ¿Quién podría haber imaginado que la reunión de corazones dispuestos llegaría a enfrentar una prueba tan feroz? Mientras los soldados enemigos se acercaban, el aire temblaba de temor y expectativa. No solo batallaban contra físicos enemigos, sino que se enfrentaban a dudas que podían devorar su espíritu. Pero en ese instante de tensión, Miriam, quien había estado sumida en reflexiones, manifestó su voz. «Cuento con cada uno de ustedes, y siento que este es un llamado para mí. Si el Señor lo quiere, yo también iré». Las palabras de la joven resonaron como ecos de valor. La convicción espiritual se esparció entre ellos, cada uno alimentando el fuego que Dios había encendido en sus almas. Una unión palpable los envolvía, y al unísono elevaron sus voces al cielo, clamando: «Señor, estamos aquí para obedecerte». En medio de su clamor, la atmósfera se alteró. Los cielos parecían abrirse en respuesta, y un viento fuerte llenó el aire. El rostro de Eliseo brillaba de esa luz celeste que apenas podían describir. «Estad firmes», dijo él, con voz de autoridad. «Dejad que el Espíritu de Jehová llene este lugar». Los sirios, imponentes en su armadura, aún no conocían la grandeza del Dios que habían desafiado. Mientras marchaban hacia el grupo, la tierra bajo sus pies parecía temblar, pero el canto de fe en el corazón de Eliseo no vacilaba.
Es el momento de que todos sepan que al Dios de Israel no lo pueden ignorar. Los cielos se han declarado en favor de su pueblo. El rostro de Elías, testigo del poder divino, se iluminó mientras miraba a sus compañeros. Recordemos cómo él hizo caer fuego del cielo. ¿Acaso no puede hacer que nuestros enemigos caigan ante él ahora? Confianza total. Mientras los soldados sirios se aproximaban, Eliseo levantó la mano, y sus labios susurraron una oración intensa que retumbó como un trueno en el aire cargado de tensión. Adonai, envía confusión sobre ellos, que se vean despojados de su fuerza, que caigan a la sombra de nuestro Dios. De repente, una escena extraordinaria se desató. Un temor cundió entre los sirios y comenzaron a luchar entre ellos. Eliseo los observó, asombrado por la intervención divina. Y ahí está, el Señor hace que sus corazones sean como agua y caen en la trampa que han puesto para sí mismos. Miriam, mirando atónita, sintió que la liberación no era solo en la batalla, sino también dentro de su propio ser. Él está haciendo algo en mí, susurró a Abinadab, quien la miró con un entendimiento renovado. Dios transforma no solo las circunstancias, sino también nuestras almas. La balanza de la batalla se inclinaba y la oscuridad se retiraba ante la luz. Eliseo vio el cumplimiento de la promesa que una vez recibió. Dame un corazón que confíe, así te mostraré la grandeza de mi amor. Mientras la confusión reinaba en el campamento sirio, los corazones de los tres profetas se llenaron de una anticipación fervorosa sobre el desenlace de esa confrontación. ¿Cuál será el destino de estos hombres que vienen sobre nosotros?, se preguntó Abinadab en voz alta. Eliseo, con los ojos fijos en la escena que se desplegaba, sintió que un nuevo susurro surgía, uno que traía consigo la revelación de un plan aún más grande. Lo que vendrá no solo cambiará esta batalla, sino que nos llevará a un panorama mucho mayor. La intervención de Dios nos prepara para lo que está por venir. En ese momento, la razón divina parecía tejer algo mucho más profundo que un simple triunfo físico. Las vidas de aquellos que se habían unido en fe estaban a punto de transformarse en testigos del poderoso propósito de Dios. El tiempo no se detiene, murmuró Eliseo, y la gloria de Dios será revelada en formas que nunca imaginamos. Mientras la batalla continuaba, el eco de un nuevo secreto divino se sentía en el aire. La victoria traerá consigo una nueva obra, un pacto renovado. El camino hacia el propósito de Dios se abrirá de maneras que cambiará el futuro de su pueblo. La confusión en el campamento sirio alcanzaba su punto álgido. Cielos y tierra parecían vibrar con el fragor de la batalla. Pero el grupo de Eliseo sabía que algo más grande se gestaba. La luz del Señor danzaba en sus corazones, iluminando el camino hacia lo desconocido. Mientras los hombres de guerra se exterminaban entre sí, la mirada de Eliseo se centró en Miriam, cuyo rostro mostraba una mezcla de asombro y determinación. «¿Qué ves, joven de Dios?», preguntó él, sintiendo que las palabras de la muchacha eran un eco de la obra divina que se manifestaba en sus vidas. Miriam respiró hondo. «Veo una liberación, no solo física, sino espiritual». El Señor está purgando las sombras que yacen en nuestros corazones, y cada lágrima que hemos derramado regresa en forma de luz. Con un gesto solemne, Eliseo respondió: «Así es, el Espíritu de Jehová está aquí, obrando en la carne y el corazón. No solo nos da la victoria sobre el enemigo, sino también sobre las dudas que han paralizado nuestras almas».
En ese instante, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un susurro que reverberaba en el aire. Eliseo percibió una fuerte dirección en su espíritu, una revelación que surgía entre las turbulentas corrientes de la batalla. Este es el momento, mis amigos. El poderoso plan de Dios se despliega ante nuestros ojos. Preparaos, porque lo que está por suceder no solo cambiará el rumbo de esta guerra, sino que será un testimonio a todas las naciones. Las palabras de Eliseo resonaban con una autoridad que llenó de esperanza a sus compañeros. Abinadab levantó su espada, un símbolo de valor. Adelante entonces, si es la voluntad de Dios, avancemos, que a través de nosotros el pueblo de Israel sea elevado y reconfortado. Mientras se movían hacia el campamento del enemigo, un grito resonó en el aire. ¡Mira, los sirios huyen! El estruendo de las armaduras resonaba mientras los soldados enemigos se desequilibraban bajo la presión de una confusión sobrenatural. Era como si un gran miedo les hubiera caído sobre sus hombros, un temor que no se originaba en esta tierra, sino de los mismos cielos. «Mira lo que sucede», dijo Elías, lento pero firme. El Dios de Israel tiene poder para deshacer un ejército como si fueran hojas secas llevadas por el viento. Él es el verdadero general de nuestras tropas. Con cada paso más cerca, el grupo se sintió envuelto no solo en un manto de resistencia, sino en un propósito trascendental. Era como si cada latido de su corazón resonaba con la sinfonía del cielo. «La obra de Dios está en marcha», murmuró Miriam. Pero entonces un rayo de luz, brillante como el oro, descendió de lo alto. Todos se detuvieron ante la portentosa manifestación. Eliseo, sintiendo la inminente dirección de aquel encuentro, levantó sus manos al cielo. «Oh Señor de los ejércitos, revela la verdad que encierra este momento. Que cada hombre sepa que no solo luchamos contra carne y sangre, sino que estamos en medio de un enfrentamiento divino». La nube de gloria se cernía sobre ellos, y una voz resonó desde lo alto. «Lo que ven aquí no es solo la derrota de un enemigo mundano. Este es un indicio de la transformación que prepararé en el pueblo de Israel. En este día, algo antiguo se restablecerá, una promesa sellada en el tiempo será renovada». Mientras el sonido se desvanecía, un profundo silencio se posó sobre el campo. La atención del grupo se trasladó a la batalla, donde el último estertor de resistencia se extinguía en el aire. La victoria era inminente, y el rostro de Eliseo sonreía ante la profunda revelación. Este es el comienzo de un nuevo pacto. La fidelidad de nuestro Dios se manifestará, y un nuevo amanecer se alzará para su pueblo. Sin poder contenerse, una ola de reverencia recorrió a todos. Se dieron cuenta de que estaban siendo preparados para un camino que trascendería incluso más allá de lo que entendían. Con fuerza inquebrantable esperaban lo que Dios haría a continuación. «¿Qué vendrá, Eliseo?», preguntó Abinadab, con ansias de comprender el alcance de la acción divina. «Lo que está por revelarse cambiará no solo el destino de Israel, sino de todos los pueblos», replicó Eliseo, su voz resonando con la certeza de un profeta. «Las promesas se entrelazarán y la gloria del Señor se revelará entre las naciones. La historia del pueblo de Dios está a punto de ser reescrita». El clamor de la victoria resonó en el aire, y el estruendo del ejército sirio se disipaba como el humo de una hoguera que se extingue. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable, un eco de anticipación en cada corazón que permanecía firme tras Eliseo.
¿Qué vendrá, Eliseo?, preguntó Abinadab, con ansias de comprender el alcance de la acción divina. Lo que está por revelarse cambiará no solo el destino de Israel, sino de todos los pueblos, replicó Eliseo, su voz resonando con la certeza de un profeta. Las promesas se entrelazarán y la gloria del Señor se revelará entre las naciones. La historia del pueblo de Dios está a punto de ser reescrita. El clamor de la victoria resonó en el aire, y el estruendo del ejército sirio se disipaba como el humo de una hoguera que se extingue. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una expectación palpable, un eco de anticipación en cada corazón que permanecía firme tras Eliseo. ¿Qué significa esta victoria, Eliseo?, preguntó Yahira, una joven que había acompañado al profeta en sus andanzas. Su voz temblaba ligeramente, mezclando curiosidad con una reverencia profunda. Así es, Yahira, esta victoria es un vistazo a lo que está por venir, respondió Eliseo, cada palabra cargada de solemnidad. Dios está levantando un estandarte de esperanza ante su pueblo. En medio del dolor y el sufrimiento, Él está sembrando la semilla de un nuevo comienzo. A medida que los israelitas se acercaban a lo que quedaba del campamento enemigo, un silencio reverencial se apoderó de ellos. Las flechas caídas y las armaduras abandonadas contaban la historia de un gran temor, mientras que las señales de la intervención divina eran evidentes. Sin embargo, incluso en medio de la victoria, la voz de Eliseo resonaba más fuerte que cualquier estruendo. No celebremos solamente la derrota del enemigo, sino que busquemos el propósito detrás de esta liberación. El mensaje de su líder penetró en sus almas. Se dieron cuenta de que esta guerra era más que una batalla material, era una confrontación espiritual. Abinadab, asintiendo con determinación, expresó en voz alta: «Si esta victoria es la mano de Jehová, entonces buscamos no solo la victoria en la carne, sino la liberación de espiritualidades que nos han atrapado». Mientras Eliseo guiaba a su grupo hacia el campamento, una brisa suave comenzó a soplar a través de las colinas, y las hojas susurraban como si compartieran secretos del cielo. «Esto no es el final», dijo la voz de Eliseo, resonando con un profundo sentido del propósito. «El Señor ha decidido mostrar su poder y compasión. Él restaurará a su pueblo». A medida que cruzaban el umbral del campamento enemigo, sus miradas se posaron en una mesa adornada con la abundancia de los sirios, provisiones, bienes y tesoros. El espectáculo era impresionante, la pena y el terror del enemigo transformados en una bendición para ellos. Eliseo hizo una pausa, instruyendo a su grupo: «Tomemos lo que el Señor ha proporcionado y compartámoslo con aquellos que están necesitados en nuestra tierra. Esta es la muestra de la soberanía divina». Pero justo cuando el grupo comenzaba a recolectar los tesoros abandonados, una sombra se deslizó sobre el corazón de Miriam. «¿Qué pasará ahora, Eliseo? ¿Estos tesoros son un signo de su bendición o una prueba de nuestros corazones?» Eliseo se volvió hacia ella, y en su mirada había una profunda comprensión. Cada bendición lleva consigo una responsabilidad. Dios no solo busca liberar a su pueblo del yugo del enemigo, sino también prepararlos para el llamado alto que tiene para ellos. Las palabras del profeta hicieron eco en los corazones de aquellos que lo rodeaban. Había un manto de gloria que comenzaba a descender sobre el lugar, y muchos se sintieron abrumados por la presencia del Altísimo. Lo que el enemigo ha despojado, el Señor lo restaurará con usura, continuó Eliseo. Y en esta restauración aún hay más planes divinos en acción. Un súbito estremecimiento recorrió el campo, mientras un grito asombroso resonó en el aire.
Todos levantaron la vista. Un nuevo rayo de luz brilló, surge del horizonte, y brotando de la dicha de sus corazones, se hallaban preparados para el inminente conocimiento de un giro misterioso. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, dijo Eliseo, dejando la frase suspendida en el aire, como una puerta abierta a la revelación. Es el verdadero propósito de nuestra victoria no se encerrará en el oro y la plata. Lo que vendrá a través de esta liberación será la preparación para un tiempo de renacimiento espiritual entre las naciones. Las palabras del profeta se asentarían en sus almas, mientras la luz continuaba brillando intensamente sobre ellos, recordando a cada uno que la soberanía divina se manifestaría de formas que jamás habían imaginado. El futuro se extendía ante ellos como campos por sembrar, y la promesa de Dios resplandecía más brillante que antes. Juntos, en unidad, esperaron lo que estaba por venir, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que su historia seguía siendo parte del gran relato divino que entrelazaba sus vidas con el destino de Israel y más allá. Los israelitas, sobrecogidos por la magnitud de la victoria, comenzaron a recolectar los tesoros con manos temblorosas y corazones enardidos. Pero en la mente de Eliseo una inquietud crecía como un fuego que no podía ser extinguido. Sabía que aunque el enemigo había sido derrotado, el verdadero desafío estaba por comenzar. La gloria de la intervención divina no solo debía ser reconocida, sino también respondida. «Reúnan a todos», ordenó Eliseo, su voz resonando con autoridad. «Es tiempo de que se escuche nuestro clamor. Debemos elevar nuestros corazones hacia el Altísimo y buscar su guía». Los hombres y mujeres, aún asombrados por lo vivido, se congregaron en torno al profeta. La multitud se sintió unida por una fuerza invisible, compartiendo el mismo asombro, el mismo miedo y la misma esperanza. Miriam, por su parte, no podía quitarse de la mente su pregunta no resuelta. ¿Qué venía después? A medida que se hacía silencio, ella presenció la creciente expectación en los rostros de sus compañeros. «¿Está Dios con nosotros, Eliseo?», preguntó Abinadab, su voz firme pero inquieta. «¿Qué significa esta abundancia?». El profeta alzó su mano, indicando los bienes. «Esto es un testimonio de la bondad del Señor, pero también de un desafío mayor. Él no despojó al enemigo sin un propósito. La victoria fue un preludio a nuestra restauración, y con ella vienen las responsabilidades». A medida que la luz se intensificaba en el campamento, una sombra se proyectó en sus corazones. Una visión comenzó a formarse en la mente de Eliseo, una revelación de lo que debía ser. Tenía la certeza de que el futuro requeriría fe, unidad y un corazón puro. Las palabras de mi maestro Elías resuenan en mi ser. Un día vendrá, cuando el Señor levantará a su pueblo del polvo y los guiará a un nuevo amanecer. Y hoy comienza este día. No olviden que con esta entrega también se nos reclama una misión, enseñó Eliseo, su mirada fija en cada uno de ellos. Como si respondiera a sus palabras, la tierra comenzó a temblar sutilmente bajo sus pies, y el viento, que soplaba frescamente, trajo consigo un susurro, un eco divino, que sólo algunos podían percibir. Algunos miraron alrededor, inquietos, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. «¿Qué es eso?», preguntó Miriam, su voz entrecortada por la emoción. «Es solo la voz de Dios en nuestra tierra», respondió Eliseo, su tono sereno. «Él está preparándonos para la siguiente etapa».
El momento ha llegado para que se manifieste su gloria ante los pueblos, y nosotros seremos los heraldos de su mensaje. Mientras la claridad de la misión comenzaba a formarse entre ellos, algunos se sintieron abrumados por la responsabilidad que recayó sobre sus hombros. Sin embargo, Eliseo continuó: «Tienen una elección que hacer. Acepten este llamado o dejen que pase este momento como si fuera un sueño. Pero sepan esto, el tiempo de la cosecha está cerca, y Dios está buscando trabajadores en su viña». De repente, un ruido atronador resonó en el cielo. Todos levantaron la vista, atónitos, al ver un gran destello de luz que descendía del cielo. La atmósfera se electrificaba con la presencia de lo divino, y un profundo temor reverente llenó el aire. La voz de Dios, como un trueno suave, podía ser escuchada entre susurros. «Proclamad mi gloria entre las naciones, y su nombre será conocido en toda la tierra. Yo estoy con ustedes, incluso hasta el fin». Eliseo cayó de rodillas, y con él muchos de los presentes, sintiendo el peso del llamado. Sabían que este era un momento decisivo, un momento de transformación. Con corazones humildes y dispuestos, se unieron en oración, buscando la dirección divina en este nuevo capítulo. «Miriam», susurró Eliseo, «la pregunta que habías pensado no es en vano. Este es el inicio no solamente de un renacer para Israel, sino de un giro que afectará hasta las naciones cercanas. Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión». A medida que la luz continuaba brillando sobre ellos, la anticipación creció en sus corazones. Había un nuevo amanecer por delante, lleno de promesas y de destinos entrelazados. Así, el eco de las palabras de Eliseo se convirtió en un canto de esperanza entre los suyos. Y, en el horizonte, un nuevo viento sopló, trayendo consigo antiguas palabras proféticas que se alzaban al cielo. La promesa de Dios estaba a punto de cumplirse, mientras esperaban con ansias el desvelar del misterio que se acercaba. Todo este momento es solo la antesala de algo más grande, más redentor, concluyó Eliseo, mientras el grupo clamaba al único que es Rey, sagrado y gran Dios. A medida que la luz del día se desvanecía, la luna se alzó, bañando el campamento con su resplandor plateado. La atmósfera era cargada de expectación y reverencia, como si el mismo cielo aguardara en silencio lo que estaba por venir. Eliseo, arrodillado en tierra sagrada, elevó su voz en oración ferviente, buscando la dirección de Dios con cada fibra de su ser, mientras la multitud seguía su ejemplo, uniendo sus corazones en un solo clamor. «Señor, nuestro Dios», suplicó Eliseo, «revela tu camino a este pueblo, que nuestras manos no solo recojan tesoros terrenales, sino que también se llenen de tu sabiduría y de tu propósito eterno. Queremos ser instrumentos de tu paz y de tu verdad». Un viento suave sopló nuevamente sobre ellos, trayendo consigo un profundo sentimiento de paz, y los corazones comenzaron a latir al unísono, resonando con una voluntad renovada. Miriam sintió que el fuego de la convicción ardía en su interior. «Eliseo», exclamó, «siento que algo grande está a punto de suceder, algo que cambiará nuestros corazones y nuestra nación». «Así es, Miriam», respondió el profeta con fervor. «Estamos al umbral de una nueva etapa, un tiempo de renovación. Pero recuerden que la batalla que hemos ganado no es un fin, sino una preparación para lo que está por venir».
De repente, del centro de la multitud, una anciana que había estado entre ellos levantó su voz, quebrada por los años, pero llena de sabiduría. El profeta Isaías habló de un niño que nacería, un Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Podría ser que en este tiempo de victoria Dios esté acercándose una vez más a su pueblo? Las palabras de la anciana resonaron en los corazones de todos. La esperanza brotó, revitalizando el ambiente. Eliseo, sintiendo el espíritu de revelación entre ellos, se volvió. Como en tiempos pasados, Dios se mueve en medio de su pueblo. Las Escrituras nos enseñan que su salvación no está limitada. Se extiende a todas las naciones. La gloria del Señor será vista sobre nosotros, y nosotros seremos parte de esa gloria. A medida que hablaba, la tierra nuevamente respondió. Un movimiento sutil comenzó a ocurrir bajo sus pies, como si la misma creación vibrara en anticipación del cumplimiento de la promesa divina. Casi audiblemente, un murmullo se elevó entre la multitud, donde algunos compartían visiones de su futuro en unidad, llevando el mensaje de Dios a las regiones cercanas. Sin embargo, en medio de esta oleada de fe y esperanza, un sentimiento de incertidumbre también creció en el corazón de algunos. ¿Estamos preparados verdaderamente para lo que Dios demandará de nosotros?, cuestionó Abinadab con una sombra de preocupación. ¿Qué habrá de suceder si no estamos a la altura? Eliseo, viéndolos titubear, se acercó con amor y firmeza. Dios no nos llama a la perfección, sino a la disposición. Nos ha demostrado su fidelidad, y como en tiempos de Elías, su poder se manifiesta en nuestra debilidad. La prueba del corazón vendrá al igual que la victoria. Pero no debemos temer, porque Él va delante de nosotros. Mientras las palabras del profeta reverberaban en su interior, la multitud sintió la llamativa necesidad de actuar. Al unísono, tomaron la decisión de consagrarse al Señor, no solo como guerreros de Israel, sino como portadores de su luz ante todas las naciones. Un espíritu de cooperación se apoderó de ellos como si el mismo Dios estuviera tejiendo una nueva alianza en sus corazones. Hoy declaramos que somos enviados de Dios, proclamó Eliseo, y llevaremos su mensaje de salvación y redención a quienes lo necesitan. Este es el comienzo del cumplimiento de su promesa. Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Con cada palabra, el sentimiento de lo profético se intensificaba, llevándolos a un momento de profunda experiencia espiritual. Pero en medio de la jubilosidad, un nuevo misterio aún permanecía oculto en el aire. Eliseo, sintiendo que la revelación estaba a punto de estallar, concluyó: «Pronto, una señal del cielo será dada, y con ella un llamado que todos deberán escuchar. ¿Están listos para recibir lo que aún no han visto?». La multitud se miró con ojos iluminados, la anticipación palpable entre ellos. La promesa de Dios estaba intacta, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. Así, con corazones palpitantes, esperaron el gran desenlace de su plan soberano, un texto profético que aún aguardaba su cumplimiento en sus vidas. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo un fresco aroma a tierra mojada, que llenó los pulmones de la multitud mientras el silencio sagrado se hacía más profundo. Una expectativa tangible vibraba en el aire, y los corazones de los presentes, desgarrados por la angustia, comenzaron a latir al unísono con la promesa renovada de la redención.
Entonces, de entre las sombras, apareció un mensajero vestido de lienzo blanco, su rostro iluminado como el alba. Al llegar al frontispicio de la reunión, su voz resonó con autoridad, convocando la atención de todos. Así dice el Señor: pronto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La multitud se sobresaltó al escuchar la proclamación. Eliseo, con una creciente convicción en su corazón, sintió que se estaba preparando el terreno para una obra poderosa. «Hermanos», clamó, «he aquí la señal que esperaba. La promesa del Señor se cumple ante nosotros. Este es el tiempo de la restauración y la revelación». Pero Abinadab, aún con un espíritu cauteloso, preguntó en voz baja a sus compañeros: ¿estamos listos para recibir lo que Él ha prometido? ¿Estamos dispuestos a dejar que nuestro ser se llene con el Espíritu de Dios, a sacrificar nuestras propias ambiciones por su gloria? Eliseo, percibiendo la carga de la inquietud, se volvió hacia aquellos que dudaban. No solo es un llamado a recibir, sino también a entregar. Si el fuego de Dios ha de caer sobre nosotros, debemos abanicar las llamas de nuestra disposición. El temor no puede ocupar el lugar de nuestro compromiso. Ya nos ha mostrado su fidelidad en el pasado, y hoy nos llama una vez más a ser sus portadores en la tierra. La multitud comenzó a murmurar, la fe se avivaba en cada corazón, aumentando como una ola que amenazaba con romper la orilla de la desesperanza. Miriam, sintiendo la urgencia del momento, exclamó: «Eliseo, si este es el tiempo de profecía, si Dios está por hacer algo grande, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser parte de lo que está por venir?» Con una sonrisa que resonaba con la confianza del cielo, Eliseo respondió: «Debemos someternos a su voluntad, arrojar nuestras dudas y preparar nuestros corazones. Cada uno de nosotros debe buscar la visión de Dios, dejando atrás las cadenas que nos ataban al pasado, para abrazar lo que nos ofrecerá un futuro lleno de luz». Las palabras de Eliseo se deslizaron entre ellos como un suave río que arrastra las hojas caídas en su camino. Una unión renovada se formó mientras empezaron a orar juntos, clamando por el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. «Padre», oraron al unísono, «prepáranos para lo que está por llegar». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos, electrizando el ambiente. La luna brillaba aún más intensamente, como si los cielos fueran un lienzo en el que se estaba pintando un milagro. Eliseo, alzando su voz, proclamó: «Mirad, el cielo se abre, una nueva era está a punto de comenzar, una era de transformación, donde el ruido de las naciones será reemplazada por la alabanza de mi pueblo». Y justo cuando las lágrimas de emoción comenzaron a brotar en los ojos de los presentes, una luz deslumbrante se manifestó en el horizonte, revelando un viaje aún por descifrar. Eliseo, con el corazón rebosante, sintió la presencia del Altísimo acercarse, como si en ese instante él mismo hubiera estado en la gloria de Dios. «Todos nosotros», dijo Eliseo, «hemos sido llamados a ser los testigos de esta gloria. Pero atención, mis hermanos, la prueba está cercana, y solo en el fuego refinado podrá nuestra fe haber sido probada como el oro. Estén listos, porque lo que presenciarán será más allá de todo lo que sus ojos han visto o sus oídos han escuchado». Así, con la luz del nuevo amanecer iluminando su camino, las almas enviadas esperaban el próximo paso de Dios en sus planes soberanos, sintiendo la poderosa expectativa.
Algo increíble estaba a punto de revelarse, y con ello la certeza de cuáles serían los verdaderos propósitos de Dios mezclados en sus destinos. La luz del nuevo día se filtraba a través de las nubes, pintando el cielo con matices de oro y rosa. Eliseo se levantó con determinación, el polvo de la batalla aún fresco en su mente. Sabía que la victoria sobre el ejército sirio era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y transformador. Hoy, proclamó Eliseo, damos gracias al Señor por su intervención, pero no olvidemos que cada bendición conlleva un propósito. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? La multitud, compuesta por los sobrevivientes de la batalla y aquellos que habían traído su peso de dudas y desesperanza, asintió con fervor. Había una nueva chispa en sus corazones, un encendido ardor que apenas comenzaba a florecer. Miriam, con una mezcla de temor y valor, dio un paso adelante. Eliseo, si este es el tiempo de la profecía, entonces debemos movernos en fe. ¿Qué debemos hacer primero? Eliseo, sintiendo la palpitante energía del momento, respondió: debemos buscar las palabras de los antiguos profetas y recordar nuestras promesas. La tierra que habitamos necesita la voz de Dios. Las naciones mirarán hacia nosotros y debemos ser un faro de luz. Cada uno debe ser un portador de esperanza. El viento sopló suavemente, transportando el aroma de la tierra recién regada, como un recordatorio de que la renovación estaba a la vista. No podemos quedarnos estáticos, continuó Eliseo. Debemos actuar y movilizarnos, llevando consigo las promesas de Dios a cada rincón de nuestra sociedad. A medida que hablaba, unas palabras de Isaías resonaban en la mente de todos. Levanta tu voz con fuerza, no temas, dile a las ciudades de Judá, he aquí a vuestro Dios. Esta exhortación caló hondo en los corazones presentes, encendiendo la pasión de cada uno por ser parte del cambio divino. Pero una sombra de preocupación cruzó el rostro de Abinadab. Profeta, puede que estemos listos en nuestro interior, pero ¿y si el enemigo se reorganiza? Las amenazas aún permanecen y el camino puede ser peligroso. Mientras Dios esté con nosotros, no temáis, respondió Eliseo con firmeza. La influencia del mundo es poderosa, pero nuestra confianza debe estar establecida en el poder del Altísimo. La historia de nuestra liberación nos prepara para ser agentes de cambio. Con la urgencia en el aire, comenzaron a movilizarse. Algunos fueron a esparcir la noticia de la victoria. Otros se unieron a Eliseo en oración, buscando la dirección divina para el camino adelante. Miriam se sintió impulsada a visitar a las madres en su aldea, llevando esperanza y consuelo a quienes habían perdido todo en la batalla. Era un acto de fe cultivado en ella misma. Mientras la comunidad comenzaba a cobrar vida, Eliseo se dirigió a la montaña una vez más para buscar la guía del Señor. Allí, en la exaltación de la soledad, invocó fervorosamente a Dios, sintiendo que algo sobrenatural se estaba manifestando. Señor, muéstrame el camino por el que debemos caminar. Tu palabra dice: en un día como este, el Señor comenzará a cumplir lo que prometió. Déjame ser fiel a tu llamada. En respuesta, la brisa se intensificó, y una luz brillante pareció articularse en el horizonte, trayendo consigo visiones de lo que estaba por venir. Eliseo, con el espíritu despierto, sintió que la lluvia de las bendiciones ya se acercaba a ellos. Regresó al pueblo, donde la atmósfera estaba cargada de emoción. Los ciudadanos se habían reunido alrededor del fuego central, testimonios de transformación fluyendo entre ellos. «Cuenta lo que has visto», exhortó a uno de los hombres que había estado entre los que habían corregido su relación con Dios.
Vi ángeles del Señor que descendían, relató con fervor, y en cada paso que damos en fe, su presencia se torna más evidente. Las naciones se han agitado por nuestro clamor, y siento que la victoria ha resonado mucho más allá de nuestras fronteras. Las palabras resonaban, y todos comenzaron a hablar juntos sobre la expectativa de lo que Dios estaba por hacer. Nuevas historias de restauración y esperanza emergieron. Cada cual era un refugio para las almas que estaban hundidas en la tristeza. Recuerden, dijo Eliseo, levantando la voz por encima de la multitud, nuestra misión no se limita a nosotros. Dios está preparando a su pueblo para una gran revelación. La gloria de su poder será vista en naciones lejanas, y nuestro caminar en obediencia será la luz que otros buscarán. Así se levantaron, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, un eco persistía en el fondo de la mente de Eliseo. Esa voz, ese susurro, se hacía cada vez más fuerte. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, reflexionó para sí mismo al observar la unidad entre su gente. Aún así, sabía que el mayor desafío estaba por llegar. ¿Cuánto tiempo les tomaría a la comunidad aceptar plenamente el llamado de Dios? La lucha interna no había terminado, pero con un corazón alineado hacia el cielo, sentía que lo mejor aún estaba por venir. Como si presagiara el inicio de algo que trascende su comprensión, las estrellas comenzaron a brillar con fuerza, como promesas de un futuro lleno de visiones divinas. El sendero entrelazado estaba construido, y con cada paso que daban en fe, el misterio de Dios se desvelaba, asegurando que el propósito eterno se manifestara en sus vidas.